Cuando mis hijas eran chiquitas y Raquel estaba recientemente diagnosticada, mi vida se paralizó por completo. Al igual que yo sé que te ha pasado a ti o a muchas mamás, como yo o papás. Y sin querer, dejé a Marcela a un lado. Yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Me dan un diagnóstico, me dan un pronóstico espantoso. Tengo 2 niñas mellas y era mamá primeriza. Entonces cometí muchos errores. Errores que hoy todavía estoy pagando. Y es por eso que invité a, bueno, le decimos Marimar, pero es María del Mar Carrizo, la psicóloga de Marcela y de muchos niños que tienen hermanos autistas a este podcast, porque yo no quiero que ustedes cometan los errores que capaz cometí yo en una tan temprana edad y por tantos años. Ahora, yo no me doy palo, Mari. Okay. No me doy tanto palo porque sé que no sabía qué hacer. Exacto. Y sé que nunca es tarde. Exacto. Pero creo que es importante que las personas entiendan para setear la premisa. O sea, cuando hay un padre que se enfoca más en un hijo que en otro, independientemente de la situación, ¿cómo eso perjudica al otro? ¿Qué consecuencias hay a corto y largo plazo con ese niño que fue puesto en segundo plano? Tío, yo creo que lo que acabas de decir, empezando por decir no me doy palo porque no sabía cómo hacerlo, yo creo que es la premisa más importante tal vez. Perdonarse uno. Perdonarse, entender que todo lo que me estaba pasando tenía un efecto en mí y yo no sabía cómo gestionarlo. Pero de la misma manera, luego de salir como de esa tormenta y de esa neblina mental que pasa cuando el diagnóstico, los tratamientos, qué pasos vamos a seguir, luego de que ya digamos que se ha establecido como un camino tal vez, hay un poquito más de espacio mental para empezar a pensar en esto. Y que tú dices, ¿será que es tarde? Nunca es tarde, porque nunca dejan de ser tus hijos. Tú nunca vas a dejar de ser la mamá de Raquel y de Marcela también. Tengan 18 años o no, mi mamá todavía está pendiente de mí. Yo creo que nunca es tarde y el pensar en la repercusión pues va a depender un poco no solamente de la circunstancia, de la familia, de con qué otros recursos se contaba en la familia, porque a veces es mamá la que se tiene que ausentar o es mamá la que en este momento no puede, pero entonces hay un papá, o digamos que no hay un papá, pero hay una abuela, o hay una tía, o hay una prima mayor. ¿Qué otros recursos de familia extendida pueden haber que se convierten pues en la tribu de ese niño y que claro, no van a reemplazar nunca el rol y el papel de esa mamá, pero sí van a poder suplir de algunas necesidades en ciertos momentos específicos cuando mamá no esté? Ok, entonces digamos que si todavía mamá o papá están en tormenta, ¿ok? Podemos pensar en vez de inundarnos más en la tormenta, decir, ok, espérate, estoy en tormenta, déjame pedirle un favor a mi suegra o a mi madre o a mi hermana, ¿ok? Como por, no digamos tapar un hueco, no. Darnos ese tiempo de poder gestionar nuestras propias emociones para luego regresar y poder darles lo mejor de nosotros. Es simplemente como pensar en que no lo vamos a dejar. Tú tienes un negocio y tú te toca salir del país, tú dejas a alguien encargado de ese negocio. O sea, tú tienes algo, así sea que tienes unas plantas en tu casa y tú vas a viajar por mucho tiempo, tú le pides a alguien, a un vecino que te vaya. Lo mismo con los hijos. El pensar en ese otro hijo o esos otros hijos, en tu caso era solo Marcela, pero pensemos en una familia más numerosa, con más hijos. El que pueda haber alguien que no reemplace, que no es que se vaya a encargar, que ahora vaya a cumplir todos los roles, pero que en ese momento pueda suplir especialmente ese sentir no estoy sola, porque hablando de lo que se puede transformar esto adentro del niño o la fantasía o lo que se empieza a construir tal vez un poco en su identidad es yo o no cuento con nadie o están tan ocupados que yo no puedo molestar. No importa. Sí, exacto. Y no puedo, y tampoco puedo molestar. O sea, están tan ocupados. Hay tanto con mi hermano o mi hermana pasando que entonces yo apago lo que siento, pero no quiere decir que lo dejé de sentir. ¿Tú crees que
lo que pasa con niños como Marcela y con otros niños que tienen hermanitos autistas sí les forma la identidad? No necesariamente los define como personas, digamos, al 100%, pero hay una parte importante de ellos que siempre va a ir hacia allá. No marca, digamos, al 100% su identidad, porque Marcela es muchas más cosas, o cualquier otro hermano, es mucho más que solo el hermano de alguien con autismo. Sí, pero yo quiero decir, por ejemplo, yo he visto algo en común Ajá, en muchos papás que yo he hablado que tienen hijos, varios hijos, y que los otros hijos se convierten como en los psicólogos, ajá, como los que dan consejos a sus amigos, ajá, el cuidador. ajá. Entonces, yo creo que inevitablemente parte de la consecuencia de tener un hermano autista, para bien o para mal, uno lo puede hacer para bien. O sea, Marcela Ujú. yo creo que lo ha hecho para bien, es moldear la personalidad de uno hacia el servicio a otro, hasta cierto punto, ¿no? Sí, 100%. O sea, yo creo que si lo pensamos y como tú dices, como características o consecuencias naturales y positivas que pudieran venir, y es verdad lo que dices, inclusive en el corto, mediano, pero en el largo plazo, tú ves historias de médicos que tenían a alguien y que decidieron, por ejemplo, volverse científicos o decidieron investigar sobre porque tuvieron a alguien, personas que, por ejemplo, bueno, en otro tipo de enfermedades como cáncer, etcétera, y que se dedican entonces luego en su vida, ese es el propósito de su vida, pero en el corto y en el mediano plazo, yo creo que sí despierta en ellos o siembra en ellos, mejor dicho, una semilla de una empatía y de una sensibilidad humana al poder conectar con las necesidades de los demás desde un lugar diferente, que usualmente a veces con los niños o con los adolescentes no es lo común. Claro, y es un gran regalo, pero mi reto ha sido, por lo menos en mi casa, cómo cultivar eso, pero que a la vez ella también se siente igual de importante, Exacto, igual de vista, exacto. porque, es más, ella escribió un libro que pronto vamos a publicar, estoy muy emocionada por eso, pero en una parte ella escribe que mamá se iba con Raquel Ujú, y que ella quedaba con papá y con las tías y que jugaban y ella, pero que siempre le quedaba un huequito. ujú. Entonces yo sí siento que mi hija en particular y capaz otros niños sí han sufrido como ese abandono. No, existe un síndrome de abandono o algo de separación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se Sí, llama eso? ¿Qué implica y cómo repercute en nuestros niños? sí, digo, y yo creo que es importante mencionar que cada caso, cada situación, cada persona como ser humano viene, digamos, con una mochilita de recursos, de toda una carga genética, etcétera, y que en cada caso eso va a terminar desembocando en algo diferente, pero yo creo que a veces también desde la psicología hablamos mucho del trauma y a veces se entiende el trauma desde una manera negativa. Se entiende el trauma a veces solamente como de situaciones muy drásticas, de muchísimo dolor y de muchísima exposición a situaciones violentas. Pero hay otra serie de traumas que también se entienden desde la psicología que se van quedando guardadas en el cuerpo, que se van quedando y en edades tempranas se guardan en el cuerpo y no se guardan desde una versión de lenguaje, porque todavía no hay lenguaje o todavía no hay palabras, son simplemente sensaciones que se Como ese guardan. huequito en el pecho que me decía mi hija. Exactamente, como ese Ah, wow. huequito que ella siente y que luego más adelante en otras situaciones ella puede regresar a revivir ese sentir de ese huequito, a revivir esa sensación en su cuerpo que no tiene palabra, no tiene explicación, no tiene razón, pero de alguna manera siempre Es. volvemos. Y en el caso de Marce, pues ha sido toda la situación y todo lo que ha involucrado la dinámica familiar, pero los traumas van a estar. Puede ser alguien que haya fallecido en la familia, puede ser un accidente en países en guerra. Incluso una humillación en un salón de clase. Exacto, O sea, hoy por exacto. hoy puede pasar. Te pregunto una cosa, porque me da curiosidad. Como mamá, Ujú, de niños chiquitos que todavía no tienen la palabra, ujú. ¿cómo podemos evitar que esos traumas queden en sus cuerpos?
Hay manera de comunicar, hay manera de hablarles, hay manera de hacerlos señalar una sensación. O sea, ¿qué se puede hacer para minimizar que esos traumas queden ocultos en sus cuerpitos? Yo no sé si te diría que vamos a poder evitar el trauma o que vamos a poder evitar la experiencia humana. Tal vez cambiemos la palabra trauma por experiencia humana. O sea, por experiencia emocional, por una vivencia, porque va a quedar igual ahí. Pero eso que acabas de decir es precisamente eso. En niños chiquitos es volvernos sus traductores, es explicarles. De hecho, algo que se recomienda es que, por ejemplo, antes pensábamos que a los bebés no teníamos que hablarles o no teníamos que... Hoy en día sabemos que ese bebé que está ahí inerte, que tú lo estás cambiando y que él está, pero no está, y tú piensas que no está entendiendo, completamente ese cerebro está llenándose de conexiones y que en la medida en la que yo le pueda ofrecer más, y ahora viene mamá con la toallita a limpiarlo, y ahora mamá le va a poner la pijama porque vamos a dormir. Hablando desde etapas muy tempranas, luego a un niño que pasa por situaciones en el colegio, en donde un amiguito le pegó o no le quiso compartir, y él fue y le pegó, mi amor, te enojaste muchísimo, tú te sentiste muy molesto cuando él no te quiso compartir ese juguete. Volvernos sus traductores hasta que el niño no tiene más o menos 6, 7 años. El mundo es como una película en donde no hay muchos subtítulos, o sea, en donde no hay mucha, entiendo pero no entiendo. El niño empieza a construirlo. Tú Eres el subtítulo del niño. Exacto. Tú le explicas el mundo al niño. Exactamente. Tú ves al niño de 3, 4 años que empieza a hacer ciertas como asociaciones, que empieza a hacer cierto análisis, pero eso es algo que se va construyendo. Y en ese ir construyendo, tú eres su traductor, tú eres el que le va explicando. Mi amor, estás ahora, por ejemplo, que comenzaron la escuela, tenía a todos los papás escribiéndome, Marimar, necesitamos cita, no durmió, amaneció con dolor de barriga, no ha podido dormir, yo sé que son los nervios, yo sé que es la ansiedad. Exacto. ¿Y yo qué hago? ¿Qué le digo a los papás que deben hacer? Explicarles que eso era lo que estaban sintiendo. Y luego en la sesión yo volver, cuéntame, ¿qué era lo que sentías y cómo lo sentías? Y tú, y realmente te pasó algo, quedaste enfermo en el hospital. No, entonces lo que estabas sintiendo eran tus emociones en tu cuerpo. Es explicar. ¿Sabes qué? Y también los papás a veces cometemos errores, yo lo cometí, de no querer adelantarle cosas que lo pueden llegar a hacer sufrir. Y pecamos en no explicar lo suficiente. O sea, yo recuerdo una vez que Raquel estaba, cuando no habían terapias integrales en Panamá y yo tenía que viajar a buscarlas, no teníamos la economía como familia para quedarnos todos fuera del país 6 semanas a hacer estas terapias. Viajar todos. Claro. Pero sí, capaz, a veces Marcela podía venir un par de días con papá a visitarnos. Y en esta estamos en un trencito del aeropuerto. Ajá. Y yo no le dije a Marcela hasta último momento que yo todavía no regresaba a Panamá. Era bien chiquitita. Le di un beso, mi amor, nos vamos a ver pronto. Y ella quedó fría. Y mi esposo y yo habíamos tomado la decisión de no adelantárselo porque se iba a poner mal. Ajá. Pero si tú le preguntas a Marcela, ese momento para ella fue definitivo de me abandonaste. Entonces, en yo no querer hacerla sufrir anticipado, lo que hice realmente fue causarle, pues capaz ese hueco en el pecho, ese trauma. Tendría que haberle dicho y tendría yo que haber afrontado mi propio disgusto de tener que dejar a mi hija. Así es. Y no lo hice. Entonces, sí hubo repercusión, porque ahora a los 17 años es algo que ella todavía cuenta, ese momento, ese día. O sea, yo siento a veces que los papás vinimos acá fue a traumar a los peladitos. Todo lo que nosotros hagamos, todo se siente como una posible, no sé, piedra en el zapato para ellos para el futuro. O sea, a veces yo me siento impotente con eso. Sí, pero yo creo que si nos paramos desde esa postura, pues vamos a vivir siempre muy atormentados. Sí, sí. Pensando que que cualquier cosa que hagamos o digamos. Uf. Y la realidad es que lo mismo pasó con nosotros. Y aquí estamos. Definitivamente, hace un ratito hablábamos de que las generaciones no son lo mismo y de que hoy en día son más frágiles. Exacto, tú decías son más frágiles. Yo creo que el estar expuestos a vivir en un mundo tan digitalizado, a vivir en un mundo a veces tan expuesto, a vivir en un mundo en el tan rápido y en el que tú a veces recibes información de la cual no estás listo para recibir, y no de este tipo de información como
esa que tú le podías dar a Marcela en ese momento, de decirle mamá se va a tener que quedar unos días más, etcétera, sino información que a veces no se puede procesar, termina creando este sentido del mundo como un lugar que ya es el mundo el culpable, ya no es tanto lo que mamá o papá hagan, si lo pensamos de alguna manera, porque igual puedes hacerlo, tratar de hacerlo lo más perfecto que puedas en tu casa, pero ese niño va a salir de la casa, o sea, va a salir de esa burbuja, ya no vas a poder controlar lo que esté pasando afuera y toca después volver, regresar, apapachar. Sí, pero yo creo que justamente mientras los tenemos en casa, sí tenemos que hacer el trabajo. Claro. Porque entre más completos ellos estén, ¿verdad? Más van a poder afrontar cosas porque vienen desde una base sólida. Y pienso que cuando una mamá como yo, por ejemplo, estamos en negación o estamos en tormenta, pueden quedar niños por fuera, pueden quedar personas por fuera. Y eso sí tiene, o sea, sí ha tenido repercusión, para bien y para mal. ¿Ok? La ha hecho mucho más independiente, la ha hecho mucho más luchona, mucho más yo voy a poder con todo, ¿verdad? Porque en algún momento no tuve a mi mamá. Entonces no digamos que todo ha sido en vano, pero a mí sí, yo me di cuenta que yo estaba perdiendo a Marcela porque hace muchos años atrás, ella siempre fue una niña muy extrovertida. El que conoce a Marcela, Marcela le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta hablar, o sea, no tiene pena. Sí. Y yo estaba tan enfocada en Raquel, tan enfocada en cómo ayudar a Raquel, que un día me llaman del colegio y me dicen, señora, mira, estamos teniendo una preocupación por Marcela. Y digo, ¿qué pasó? Es que ya no tiene amigos y ya Marcela no va al recreo y Marcela se queda introvertida dentro de la biblioteca en el recreo. Y es que Marcela, ¿estás segura que me estás hablando de mi hija? Y ella había cambiado su personalidad. Y eso obviamente es una alerta de 1000 cosas. Así es. Entonces ahí me puse pilas. Digo, ¿cómo así? Marcela cambió su personalidad. O sea, esto que ella percibía como mamá le importa más Raquel, sí le afectó profundamente. Y ahí fue donde dije, ok, tengo que buscar ayuda. O sea, yo, no solamente para ella, porque Marcela, como muchos niños con hermanos autistas, van a psicólogos de temprana edad, pero yo tenía que buscar ayuda. Entonces, entendí, primero, no darme palo. O sea, ¿qué tan ligado está, qué tan mal uno se siente uno mismo con lo como uno hace de madre a un niño? O sea, how one parents, no sé cómo decir eso en español, pero si yo me estoy sintiendo culpable, a veces ya me sentí que ya perdí, pues. Sí. O sea, ¿cómo uno como papá se puede dar cuenta que tiene que buscar ayuda uno? Yo creo que ahí definitivamente a veces andamos y solamente giramos la rueda, ¿no? Y tengo que seguir y tengo que ir a la terapia y las citas médicas y los controles y estamos toda esa energía está enfocada como en ese hijo que tiene necesidades. A veces necesitamos de un externo que venga y nos diga y nos alumbre con un foco de, oye, mira esto que está pasando. A veces es un familiar, pero sí hay ciertas señales, como tú bien decías. A veces también no nos damos cuenta o pensamos que el que no le pase nada, él está bien. No, míralo, pero qué bien está. Y yo le pregunto, pero yo sí le pregunto y él me dice que está bien. Pero realmente está bien, porque no es solamente a ese niño con autismo que le está pasando algo, es a toda la familia, es a todo el sistema, es a la mamá, es al papá, es al hermano, es a los hermanos que pueda tener. Y entender que todos como parte del sistema familiar tienen una experiencia, yo creo que me puede ayudar tal vez a, ok, yo no estoy bien en este momento, porque tú dijiste, yo estaba en esa tormenta, yo no me podía dar cuenta. Yo creo que a veces pensamos que lo tenemos que resolver o que tenemos que tener la respuesta. Es que ahorita mejor me quedo en la tormenta y no miro hacia allá porque es que no sé, o sea, si dejo de mirar acá, ¿qué va a pasar? ¿Alguien lo va a dejar de llevar a la estrella? No tengo que resolverlo, simplemente tengo que reconocerlo y decir, yo no me puedo hacer cargo ahorita de lo que sea que esté pasando con mi esposo, con mis otros hijos, porque ahorita toda mi energía está enfocada en este. Y ok, y lo hacemos, pero entonces dejo a alguien como a cargo. Y yo me digo a mí misma,
ahorita no puedo, pero hay alguien, ¿sabes? Como hay alguien que está ahí. Un salvavidas. Un salvavidas. Y en los momentos en los que después yo sí pueda, porque la tormenta va eventualmente a pasar. Eventualmente irás encontrando el camino que funciona para tu hijo, para tu familia. Las terapias se irán acomodando, las citas, irás viendo los avances, se irá caminando. Y entonces ahí yo vuelvo y digo, ok, y en los momentos también de, digamos, un poco de calma. Hay momentos de calma, hay momentos en los que todo está como muy tranquilo cuando estamos en los procesos con los hermanos, ¿no? Esos son momentos también para voltear un poquito la mirada hacia allá y no pensar que porque él no está haciendo ruido quiere decir que no le está pasando nada. A veces no necesitamos esperar a que hagan ese ruido, porque muchas veces no va a traducirse. En Marce se tradujo en dejó de salir al recreo, no tiene amigos. Y si bien obviamente eso es una alerta roja y te indicó algo a ti, a veces pueden ser síntomas o señales mucho más leves, ¿no? ¿Cómo son esas señales de un niño que se está sintiendo abandonado o ignorado o en segundo plano? Un niño que empieza tal vez a sentir que lo tiene que hacer todo bien, que todo le tiene que salir bien. A ver, definitivamente hay muchas cosas, pero yo quiero hablar ansiedad, irritabilidad, que empieza a tener falta de sueño, o sea, Ataques de pánico. Ataques de pánico, de ansiedad, de no querer salir de la casa. O sea, hay mucha sintomatología que yo creo que sin saber podemos más o menos imaginárnosla, pero hay otra que yo creo que es importante y que pasa desapercibida. Porque a veces estos niños, y hay un término que a veces se ha utilizado, que se les llama a ellos los glass children, los niños de vidrio, pero no porque sean niños frágiles, sino porque nosotros o el sistema ve a través de ellos, se vuelven como, pensamos que vemos a través de ellos y que se vuelven como transparentes, que ya yo sé todo lo que le está, no, él está bien, ella no le está pasando nada, mírala cómo salta y mírala cómo... Pero no necesariamente eso quiere decir que no le está pasando nada. Niños que se vuelven muy rígidos en querer que las cosas salgan siempre perfectas, que se dan mucho palo, que empiezan a ser muy autocríticos de sí mismos, que les cuesta mucho pedir ayuda. Hay señales. Claro, porque como mamá piensa que yo soy perfecto, yo tengo que ser perfecto. Sí, o mamá está lidiando con tanto que yo no me puedo permitir el equivocarme, porque ya hay tanto allá pasando, mamá y papá ya tienen tanto allá en el plato. No me quiero volver una carga. Exactamente, no quiero volverme una carga, no quiero que ellos tengan que lidiar con, esto es algo pequeño, esto es algo, y lo empiezan también a normalizar, a minimizar un poco lo que les pasa, ¿no? A veces también yo creo que algo importante y que puede ser difícil y seguro que requiere un trabajo importante para los papás, es permitir esos espacios de conversaciones difíciles, permitir esa apertura de esas emociones difíciles de los hermanos, de los celos, pero no desde un lugar de dar una lección o de regañar o de juzgar o de por qué sientes eso, por qué piensas eso. Esas pequeñas aperturas de que yo pueda decirte, yo como Marcela, a ti, Miriam, mi mamá, es que yo siento que toda la atención se la ponen a Raquel. Lo primero que muchos papás, no, eso no es verdad. Ajá, exacto. Eso no es verdad. Y nos defendemos. Exactamente. Nos defendemos en vez de validar lo que ellos están diciendo, porque yo creo que cuando una persona está en tormenta, quiere defenderse del mundo. Entonces, regresando a la mujer, regresando a la mamá abrumada, uno, si está así, va a dañar más a ese niño, porque encima te estoy diciendo, tus sentimientos no son importantes, cállate. Porque yo no aguanto escucharte, porque yo no te puedo ayudar, porque no me puedo ni ayudar a mí misma. Entonces, muchas veces que yo hago estos capítulos de cómo ayudarte a ti como mamá, muchas mujeres ni lo ven, porque siempre están buscando cómo ayudar a los niños. Pero yo que en mi vida pasada, porque siento que ya he hecho mucho trabajo, fui muy reactiva, muy dolida, muy ensimismada. No era momento, no podía yo lidiar con una cosa más, sentía que yo me iba a romper. Luego de mucho trabajo uno empieza a tomar conciencia
y esa conciencia de uno, de autorregularse uno para poder tener esos espacios. Porque no puedes saltar nada más a ese espacio. No va a venir, exacto. O sea, tú vas a estar, eso no es verdad, yo te compré tal cosa o te llevé a tal lugar y te olvidaste y por qué te olvidaste. Y eso empieza a ser una guerra Sí. y ya la conversación, la comunicación se apaga. Totalmente. Y perdiste la ventana de realmente... El mensaje no llegó. Y ahora que dijiste eso, tal vez el paso antes no es que sea el hermano el que diga, el que ponga esas palabras difíciles, sino que yo misma las reconozca lo difícil que es esto. ¿Sabes? Como tú dijiste, o sea, yo estaba completamente en defensa contra el mundo. Qué difícil es todos los días levantarme, pero yo misma, así sea, si no puedo acceder a una terapia, no puedo acceder al poder hablar con alguien, yo misma pararme al frente del espejo y poder reconocer la carga, lo difícil, lo emocionalmente drenante que es esto, me permite a mí abrir como cuando le abres al globo un pequeño huequito por el cual digamos que el aire salió así a penitas. Y eso entonces me va a poder después dar espacio para llenarlo con otra cosa. Para poder escuchar del otro eso, sin yo reaccionar, sin yo saltar a responder, sin yo decirte, no, eso no es así. Y de vuelta, no tengo que darte una respuesta, porque a veces no sé ni qué decirte. Si te contesto, me voy a quebrar o va a ser... Pero a veces ellos también necesitan ver a mamá y a papá decir, tienes toda la razón, esto es demasiado difícil, pero estamos juntos, yo estoy aquí contigo, yo te escucho. Yo siento que uno de los puentes que a mí me ha ayudado a conectar nuevamente con mi hija fue mostrarme vulnerable ante ella como un ser humano y no un superhéroe. Así es. Porque muchas veces los hijos nos ven a nosotros como los superhéroes y sentarme y decirle, Marce, yo estoy muerta de miedo. O sea, yo estoy agotada. Yo también me he descuidado. Te he descuidado a ti, he descuidado a tu papá, he descuidado a la casa. Voy a hacerlo mejor. Pero mostrarme como... Esto es lo que tengo. Un ser humano que está pasando un momento que no tiene todas las respuestas. Y yo nunca quise mostrar eso porque dije, no quiero que ella se sienta inestable, pero ya ella se sentía inestable. Exacto. Porque igual mamá estaba inestable. Es que ya había ver algo que no estaba bien, pero no habían las palabras. Claro, cuando yo le pude decir a ella, ya, o con ayuda de psicólogos, obviamente, mi amor, mamá no ha estado bien por esto y esto y esto, y te pido perdón. Mamá me está pidiendo perdón a mí. Como que la adulta pidiéndole perdón a un niño. Y claro que sí, porque yo no sabía hacerlo mejor. Todavía no sé, pero voy a aprender. Y ella también se dio un poquito. Dijo, bueno, mamá no es perfecta. Así es. Entonces yo tampoco tengo que ser perfecta. Yo también le puedo decir lo que siento. Así es. Y eso sí fue un puente de apertura. El yo soy vulnerable y decir, sabes que te pido disculpas. No tenía las herramientas y todavía no las tengo, pero las voy a conseguir. Y esos pequeños puentes reparan. Sí. O sea, yo creo que tal vez en un principio de la conversación estábamos muy centradas en y dañamos y el trauma, y igual estamos causándoles un trauma porque no sabemos. Pero eso sí repara el que mi mamá se siente al frente de mí y me diga, yo tampoco sé cómo hacerlo. Yo tampoco sé cómo lidiar con todas estas emociones. Yo a veces también estoy enojada porque esto nos esté pasando. Yo a veces también me siento olvidada, me he dejado a mí. Eso repara y da, como tú dijiste, la naturaleza. El niño va creciendo y al principio los padres están en este pedestal acá arriba, los superhéroes. Los superhéroes. Y a mí me pasa mucho con mis adolescentes y yo se los explico de esa manera. A veces el crecer tiene muchísimas ventajas. Y no es que sea una desventaja, pero a veces el crecer también involucra que nos vamos quitando un poco las vendas de la vida. Las vendas de los ojos y vamos dándonos cuenta de que mamá y papá son seres humanos también, que no son superhéroes, que también están aprendiendo a hacerlo. Están aprendiendo a ser papás de adolescentes, todavía siguen aprendiendo a ser papás con un hijo con necesidades, todavía siguen aprendiendo a ser pareja, a ser todavía hijos, a ser seguimos aprendiendo a lo largo de la vida. Y yo creo que eso le quita un poco como el también sentir que yo soy el único que siento esto en la casa. Porque cuando no hay ese tipo de conversaciones,
no es que nadie lo esté sintiendo, Todo es el que mundo se todo lo siente está igual. callando. Claro, entonces Todos lo si están tú le preguntas a callando. Marcela en todas las entrevistas que le han hecho, o sea, ¿cuál es la clave para regresar mamá a hija o Ujú, sanar o reparar? Ella siempre dice la palabra comunicación. ujú, Háblame, ujú, hablemos. ujú. Y yo, unas cosas que yo, no recuerdo cuál psicóloga me dio este dato, pero sin duda fue otra manera de empezar a reparar mi relación con mi hija, era, ahí está la realidad y está lo que tú quieres que sea. Entonces, si la realidad es que tienes que viajar con Raquel o que tienes que encargarte de llevarlas a terapias y no hay quien más lo haga y tienes que ser tú, la realidad es que tú no lo vas a poder dedicar 50 y 50 a cada niña. No porque hayan dos, significa 50 y 50. Porque estás tú, porque está la casa, porque está tu esposo, porque está tu trabajo. O sea, no existe dividir a mamá en dos, o en tres, o en cuatro, o en cinco. Eso no hay partes iguales jamás. Pero el consejo que me cambió la vida o la relación con mi hija Marcela es calidad y no cantidad. Quiere decir que si tú le das una estabilidad y le dices, mira, mi amor, todos los jueves, de esta hora a esta hora, yo soy totalmente tuya. Lo que tú quieras hacer, donde quieras comer, quieres ir al cine, quieres nada más quedarte en la cama hablando con mamá, quieres dibujar, esto es para ti. Entonces ya yo me podía programar, ya era doable, era una cosa que yo podía hacer ya. Yo sé que esa hora es para mi hija Marcela, donde no viene Raquel, donde no hablo sobre, o sea, donde yo no meto a Raquel como tema, donde no tengo un celular, donde estoy frente a mi hija. Y las primeras veces, pero mami, ¿y Raquel no va a venir? Y hay que buscar a Raquel, si no Raquel se va a quedar sola. Era ella preocupándose por la hermana. Le digo, mi amor, este tiempo es para ti, porque ya yo la había entrenado que Raquel venía primero. Entonces algo empezó a suceder. La calidad del tiempo, the quality de tiempo que yo estaba con Marcela, empezó a sanar la falta de cantidad de tiempo. Porque ella sabía, no, mi mamá es mía también. Y eso, más la comunicación, empezamos a trabajar en esta relación. Y ahora viene otro tema. Ya para mamás y papás que están en esto, que ya están sanando, que ya lograron esa comunicación, ¿ok? Yo siento que es propio del ser humano victimizarnos. Ujú. Ese dice que todo es culpa de mi mamá. Ajá. O todo es culpa porque tengo una hermana autista. O Ujú. tú me abandonaste cuando yo tenía 4 años y ahora tengo 25. Ajá. ¿Cuándo suficiente es suficiente? ¿Cuándo ya un padre tiene que decirle a un hijo, ya no me culpes más? Tú y yo llevamos una década trabajando esto. Ya yo no soy esa mamá, ya yo no soy esa persona, ya tú no estás abandonada, ya a ti se te está dando y se te ha dado el cuidado. O Ujú. sea, ¿cuándo uno ya debe de tener esa conversación con ese adolescente que te quiere seguir culpando? No que estoy diciendo que Marcela me hace esto a mí, pero estoy Sí. diciendo que son cosas que pasan. No, a veces no tiene nada que ver y termina, como quien dice, pagando el pato la mamá o el papá en la casa. Sí, siempre es culpa de la mamá, siempre es culpa Sí. del papá, siempre es culpa de la circunstancia que me pasó cuando Ujú. tenía 4 añitos. Ujú. ¿Cuándo ya es suficiente? ¿Cuándo uno ya le puede decir a un adolescente o un hijo mayor y decirle, toma responsabilidad Así es. hoy? ¿Cuándo? ¿Cuándo uno sabe? Y yo creo que el tiempo y, bueno, definitivamente toma el tomarse ese tiempo de ir conociendo la madurez con la que va avanzando ese niño o ese adolescente, porque no todos están en ese mismo lugar. Tal vez a veces no de una manera tan directa, pero una manera indirecta con un adolescente que tal vez todavía no está listo para eso o un preadolescente, digamos, que está en una etapa anterior, es bueno, pero ya eso pasó y ahora estamos aquí. Y ahora mamá sí está. Pero es que tú no estabas, pero es que eso pasó cuando tú no estabas y por eso yo no fracasé en el examen, porque tú no estudiaste conmigo, porque estabas de viaje, porque está. Bueno, pero ahora sí estoy. Entonces, Como que tomar, o sea, volverlos a la a realidad del el hoy. regresarlos a lo que donde estamos hoy. Ya eso fue. Ya, bueno, sí, disculpa. Mamá a veces está ocupada y no siempre puede estar, no siempre puede repartirse igual. Yo creo que ajustar las expectativas también. Pero hoy estoy aquí y yo sin duda creo que en la medida en la que ese niño vaya entendiendo y tú vayas viendo que va creciendo, va madurando, el devolver la responsabilidad, como tú dijiste, de, ok, esa es tu historia y no la puedes cambiar, pero ¿qué decides tú hacer hoy con eso
y cómo a partir de hoy esto va a seguir pesando en tu maleta o no. Porque llega un momento en el cual ya son adultos. Ellos tienen que tomar la decisión de sanar también, de no quedarse ahí, porque sí funciona la culpabilidad. Yo he hablado con muchos papás donde se sienten tan culpables que los hijos terminan manipulándolos Ujú. y al final es como, O los, tampoco los hace bien eso. exacto. O los terminan cargando, sí, también. O sea, Sí los como que terminan cargando. los Yo lo he terminan visto, que cargando. papás me dicen, mira, todo lo hago, o sea, Sí. todo lo hago por él, porque claro, como yo no La manera de estuve, compensar. estoy compensando. Es la ¿Cuáles son las manera de maneras que tú has visto que compensar. padres compensamos por esa culpa que sentimos? La permisividad, tal vez, desde un lugar. El pensar que porque él es el que sí puede, entonces lo va a poder todo, sin realmente ponernos a pensar en que igual necesita límites, que igual necesita estructura. Bueno, no, es que a él no le hace tanto mal la tecnología y usar el celular, los videojuegos, y entonces Todo el día. todo el día completamente libre albedrío. No. O que a él no le hace mal comer gluten, así que coma porquería todo el día también. Exacto, sí, como que hay una diferencia un poco clara en el justificar también, el justificar mucho como con los demás, ¿no? A veces vemos como estas conductas o este tipo, como estos acting outs, ¿no? Como una grosería a un profesor, a un tío, ay, pero es que acuérdate que él está pasando por un momento. No, ya él está grande, ya él debe empezar a agenciarse, a apropiarse de lo que él está sintiendo y actuar en consecuencia entendiendo que hay ciertos límites. A tu abuela no le hablas así. Y no tiene nada que ver que le estás hablando así porque estás bravo porque tu hermano tiene autismo. Claro. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves que los papás hacemos por culpa entonces? Ser permisivos sería una. Sí, yo creo que el sobreproteger también. Y no solamente al niño que tiene la necesidad, sino al resto. Porque entendemos o pensamos que es lo que también necesita. O que, ¿sabes? Si estoy sobreprotegiendo mucho a Raquel, entonces también tengo que sobreproteger muchísimo a Marcela. Y no son la misma persona. Eh, el pensar que no está listo para recibir ese tipo de conversaciones, para el seguirlo como cargando de alguna manera o cuidándolo, cuando a veces lo mejor que podemos hacer no es solamente mostrarles la realidad, no desde groserías y hablar, tú sabes, pero sí, esto es lo que está pasando. Es que yo creo que un error que cometemos muchos papás es queremos seguir viéndonos invencibles en frente de nuestros niños. O sea, como que la autoridad. Y no pasa nada cuando uno comete un error y le dice a un hijo perdón. Sí. O sea, Pero hay una diferencia. Tú no dejas de ser autoridad. O sea, tú no dejas de ser la mamá que pone los límites, que da los permisos, que te dice, eso no vas a hacerlo porque yo soy tu mamá y porque yo sé que es lo mejor para ti y eso no es lo mejor para ti, a que tú le digas en otro momento, oye, ¿sabes qué? En verdad me equivoqué. No, perdona o que sea, no. perdón no te quita autoridad. Exactamente, no te la quita. Yo creo que te acerca y en todo caso pensaría que funciona con un efecto al Opuesto. contrario, exacto. Te da más. Te da Mi mamá más se pudo autoridad. equivocar y lo pudo reconocer. Yo sé que para Marcela que yo le haya pedido perdón era como que, wow. O sea, nos puso en otro plano. Y me dijo en un podcast, mi mamá, yo te perdoné. Yo te perdono. Y eso me parece tan hermoso porque uno dirá, wow, ¿qué tan grave le hiciste? No, no es eso. Es que para un hijo que no tiene a su mamá por semanas y semanas o que la mente de la mamá está metida en otro lado, eso se siente como un abandono. Sí. Y hace un rato tú dijiste algo sobre sanar y yo quería también como mencionar, a veces no sabemos cómo se ve el sanar. O sea, ¿qué es sanar? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que el sanar no es olvidar lo que me pasó. El sanar es integrarlo. Es integrar todo lo que ha sido el camino. Las partes feas con las partes bonitas.
las partes en donde mi mamá no estuvo y las partes en donde me dijo perdón por no estar. Eso es el sanar, de alguna manera sigue siendo parte de mí, de mi historia, de quién soy, pero desde un lugar diferente, no desde un lugar en donde me define como en el nunca me quisieron, me abandonaron, nunca estuvieron, sino de bueno, esta fue la familia en donde me tocó, esta fue la hermana que me tocó, esto fue lo que pasó, pero también pasó esto otro. Es casi como que darle validez a todo y no enfocarte nada más en lo malo. Porque yo siento, casi cuando lo hablaste, pensé como en un camino, como una rueda, donde muchas personas nos enfocamos en los puntos malos y no vemos qué hubo entre una cosa y otra que conectó toda la experiencia. Así es. Y también la comunicación puede llegar a conectar esas experiencias. Uniendo, sí. Porque si tú no has tenido todavía esa conversación difícil con tu adolescente o con tu hijo, ¿verdad? Donde él sintió el abandono y aquí sintió que tenía que ser perfecto y aquí sintió el rechazo, pues una conversación desde aquí hasta acá puede llegar a hilar esos puntos. Mi amor, perdón que te abandoné. Perdón que te sentiste así. Yo estaba pasando por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y eso ya va como que, ok. Entonces, cada cosita te va hilando a hacer sentido de qué fue lo que te pasó. No es que mi mamá me dejó porque me quería dejar, ¿verdad? No es que se fue, es que algo pasó. Entonces, esa comunicación nunca es tarde, ¿cierto? De ir a rellenar esos puntos, ¿verdad? De por qué eso pasó. Los de atrás y los que vienen en el futuro, ¿no? Porque nunca dejan de haber situaciones que necesitamos como explicar. Y algo que también pensé ahorita que dijiste esto es que a veces, y pensamos, es que él no lo ha sanado porque lo sigue trayendo. Es que ella no lo ha sanado porque mira que no se le olvida. Es que no lo ha sanado porque sigue diciendo. Me lo sigue diciendo. Y no es necesariamente así. Eso ya puede, y puede que no, tal vez le tome muchísimo tiempo. Yo creo que sanamos, no es un solo círculo de sanación, hay eventos que voy sanando aquí y acá, hay diferentes como circulitos, ¿no? Pero es entender que el que tú te acuerdes no quiere decir que eso siga siendo tu hoy, que el que tú te acuerdes o el que lo sigas trayendo, sí, mi amor, ese tiempo fue muy difícil, pero bueno, las cosas han mejorado, ¿sabes? Claro, dame evidencia que ha mejorado, porque también, a ver, puede estar buscando confort. Sí. O sea, uno puede siempre hablar de lo mismo porque o no ha resuelto algo, exacto, o busca confort, o también puede haber algo negativo ahí. Sí. Esa persona que le da vuelta al problema 10,000 veces porque ya encontró dopamina en ese proceso. Sí. Me da un beneficio secundario. Me da tensión. ¿Qué me da? Exactamente. Entonces no es ver lo que me está diciendo y pensar, ay, es que no lo ha dejado atrás. Es qué le está dando el volvérmelo a traer. ¿Qué me quiere decir que está partiendo con esto? O sea, tal vez no quedarnos tanto en el, ay, pero es que me lo sigue diciendo y me lo sigue echando cara y me lo sigue echando. ¿Qué te quiere decir detrás de eso? Pregunta un poquito más allá. Mamá, te extraño, necesito atención, esta es mi manera de buscarla. O cómo saber si en verdad alguien ya no ha sanado algo. Que en verdad se requiere ya, venga, vamos a un psicólogo porque esto te tiene mal. ¿Cómo saber? Yo creo que es una pregunta interesante. No sé si hay una respuesta necesariamente correcta o una sola respuesta. Yo creo que tal vez veríamos que es una persona que no sale del hueco, que se queda ahí, que no logra cumplirse las metas o que no logra, tú sabes, seguir adelante, que no es funcional. Que no es funcional, que no ha podido seguir, que se ha quedado. Y no solo le pasan a los hijos, yo creo que también le puede pasar a los papás. Por supuesto. O sea, seguramente también le puede pasar a esa mamá que es ella la que no ha dejado eso atrás. Ese momento en el que recibí y en la medida en la que arriba mamá y papá no puedan dar ese siguiente paso de perdonarse, de perdonar lo que fue y lo que no fue, de aceptar sus realidades, de vivir lo que necesiten vivir, abajo voy a repetir un poco el patrón. Claro. Y también nuestros hijos lo van a repetir
en sus parejas y sus amistades. O sea, A largo plazo, exacto. Sí. por eso es que yo creo que la comunicación es la clave, el poder tomar conciencia uno de uno mismo, porque yo no puedo pretender regular a mi hija o que ella se regule si yo estoy desregulada, ¿verdad? Entonces, tiene que venir de arriba hacia abajo, ¿ok? Nosotros tenemos que ser quienes educamos, no que nos eduquen a nosotros. Entonces, uno saber cómo estoy, cómo me siento, tomar conciencia de ¿estoy en tormenta? ¿Necesito ayuda o no necesito ayuda? Buscar ayuda uno y ahí entonces ver. No sé, yo por mucho tiempo he sentido que yo nunca voy a lograr pagar todas las deudas que le tengo. Hoy me siento diferente. Hoy me siento que claro que sí. O sea, pero sí llegó un momento en el cual yo veía, Marcela me tenía, digamos, La lista. las facturas y yo, oh my God. Y poco a poco, con comunicación, con el perdón, con la calidad de tiempo en vez de la cantidad, con pequeñas estrategias. ¿Sabes qué? Sí siento que salimos de ese círculo. Sí, claro. Y claro que uno puede terminar de pagar esas deudas. Sí. ¿Qué uno siente? Y yo creo que una ventaja y que tal vez algo que puede ayudar para cerrar un poquito también es que para los hijos, los papás siempre lo van a hacer todo. Y porque lo van a hacer todo, ellos también a veces te van a perdonar, siempre y cuando tú dejes ese paso de pedir la disculpa, de abrir esa conversación difícil, de acercarte desde un lugar diferente, de no normalizar, de no dejar que la rueda corra y, bueno, pues esto es lo que nos toca vivir y ya nadie habla de eso. Ponte fuerte y chao. Ajá, y tapamos y tapamos y tapamos. Al final yo creo que pensamos que eso es lo que va a servir o eso es lo que va a ayudar, pero es lo que más termina repercutiéndonos después en la cara. Poner todo abajo de la alfombra, hacernos los fuertes y seguir hacia adelante. O sea, no. O sea, padres que hacemos eso y todos lo hemos hecho en algún momento. En algún momento. Necesitamos ayuda, necesitamos desahogar. Ahí sea con el espejo, hacer un diario, escribir todo lo que uno siente, sacarlo del pecho, del corazón, de la mente, exteriorizarlo, porque eso tiene mucho poder, ¿cierto? 100%. O sea, escribir lo que yo siento, Sí, decirlo en voz alta. Sí. Si no tienes el recurso de poder ir a un espacio de terapia, escribirlo, llevar un diario tú misma. Y yo creo que también inclusive hasta después sentarte a ver ese diario de cuando escribiste en esos días grises y ver que hoy el cielo está un poquito más despejado. Wow, he avanzado. He avanzado, exacto, he avanzado. Y esos avances me permiten también avanzar con mis otros hijos, con mi familia, con mi rol de esposa, con mi trabajo, con la casa. Poco a poco. Y yo creo que esta conversación no solamente es válida para nuestros niños, sino para nuestro esposo, nuestros amigos, nuestros padres. O sea, cualquier persona que por X o Y motivo se haya sentido abandonado por uno o que uno mismo dejó a un lado por la tormenta. Y también validar esa tormenta. Muchas veces, como somos la mamá, queremos ser la más sabia. No. A veces porque somos la que más amamos y porque somos la que más responsabilidad tenemos, somos la que más un día estamos. Así es, así Entonces, es. no hay un eje más importante en un hogar que la madre. No hay. Somos la que hace todo, o sea, somos el eje. Entonces, por supuesto que al tener toda esa responsabilidad nos vamos a sentir inundada de culpa, de temor, de miedo, nos vamos a abrumar. Tenemos que nosotros estar bien primero para que el resto se vaya alineando. Y es entender que para yo estar bien, yo necesito reconocer lo que esta experiencia mueve en mí también. En la tormenta en la que estoy, el reconocerme lo valiente que soy, que no sé de dónde saco las fuerzas, pero lo hago. Todos los días me levanto. Es ese tipo de conversación interna que poco a poco me va moviendo. Oye, yo no sé cómo yo lo hago, pero yo lo hago. Yo estoy cansadísima, yo no sé de dónde la saco, pero se hace. Y me va moviendo y las cosas van encaminándose. A mí me parece muy hermoso lo que acabas de decir, porque esa mirada interna, como uno se habla, yo era de que, ay, qué bruta. Espérate, y yo misma por dentro, bruta nada. Exacto. O sea, tú también te tienes que defender de ti misma. Sí. Y esa, como uno se habla internamente, va a exteriorizar. Pero yo me he dado cuenta con mi hija Marcela, yo asumo que con Raquel a cierto nivel también, pero no me lo expresa de la misma manera. Como yo me hablo a mí o como yo pienso, yo veo que Marcela ha adoptado mucho de eso. ¿Ok? Entonces, para bien o para mal, hasta lo que una madre piensa
y cómo lo piensa puede afectar a un hijo. Porque el otro día yo hice un reel, yo dije, yo estoy tan enamorada de mis hijas. O sea, no sé, era un día que Ajá. amanecí como muy orgullosa de ellas porque de repente vi a Marcela escribiendo este libro para ayudar a niños como ella, no sentirse solos. Y ese mismo día me habían dicho que Raquel tenía oído absoluto y que Raquel iba a ser músico. Y yo las vi y pensé en ellas como yo pienso en todo, de una manera grandiosa, ¿no? O sea, de una manera imparable, como que no hay límite. Raquel va a poder escribir música para los famosos y Ujú. Marcela va a tener un libro que va a ayudar a millones de personas. O sea, Ujú. en mi cabeza todo siempre tiene la posibilidad de convertirse en algo gigante, ¿no? Y Marcela piensa de esa manera también. Y yo veo que Raquel siente que tampoco tiene límites, pero Marcela es que, mami, yo podemos hacer esto, y podemos hacer esto, y podemos hacer esto, y podemos, y podemos, y podemos. Y en ese reel recibí muchas cosas muy bonitas, pero también recibí mucho hate. Personas que me decían, ay, ¿tú en qué mundo crees que tus hijas son tan grandiosas? No tienen nada de especial. ¿Sabes cuánta gente me escribió? Y es que, ay, sí, la del oído absoluto y la que escribió el libro de una noche para otra. Miriam, ubícate, ni una tiene uno, ni la otra tiene el otro. Y ayer estábamos en el carro yendo a clases de actuación con Marcela de noche, porque solamente las podemos hacer de noche, y Marcela me dice, ay, mami, pero qué risa, porque sí es verdad, sí escribí ese libro. Y Raquel sí tiene un absoluto. Imagínate lo grandioso que nosotros nos sentimos por algo tan lindo que la gente no lo puede ni creer, ¿verdad? Pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque como uno piensa, es como uno inculca. Y yo quiero que mis hijas se sientan invencibles, yo quiero que sean imparables. Ujú. Yo sí quiero eso. Y la manera en la que tú hablas de ti, porque también nace de ti, o sea, nace de esa motivación que tú tienes todos los días de comerte el mundo, de querer hacer más, de querer llegar a más personas, lo extrapolas también a tus hijas, a que ellas también van a ser invencibles y van a poder hacer grandes cosas. Y ellas, como tú dijiste, lo adoptan 100%. O sea, tú ves a Marce queriendo hacer grandes cosas que una niña a su edad no está ni por ahí. O sea, se burlan de ella. Ay, sí, la Sí. neurocientífica que va a abrir. Y ella dice que sí. Y yo digo, ok, a ver, pueda que no todo lo que uno sueñe se cumpla. Así es. Pero si no sueñas, no se cumpla nada. Ah, exacto. Entonces, si yo Exacto. igual voy a soñar o voy a imaginarme algo, ¿por qué me voy a imaginar algo mediocre? ¿Por qué me voy a imaginar algo negativo? Voy hacia lo bueno, hacia lo positivo. Y ojo, yo reconozco que para yo llegar a esa mentalidad, uno tuvo que pasar, Un camino. uy, ¿y qué camino? Y a veces no estoy ahí, a veces estoy de vuelta en la tormenta. O sea, la vida es flexible, Es cíclica. cíclica. No porque tú Ujú. aprendiste significa que lo desaprendiste. Así es. Yo puedo ser reactiva todavía, yo puedo todavía decir no validar. Exacto. La diferencia que ahora es como, No te quedas ahí. no, ahora ya adentro digo, Miriam. Y yo es Exacto. que, ay, ok, ya sé. Claro, tú misma te redireccionas como el Waze. Ajá. Así, Ajá. unas veces más rápido que otras, Exacto. pero por lo menos ya uno tiene Waze. Anteriormente, cuando uno empieza en este camino, Mari, no hay dirección. Uno está, Sí. No dizque, hay mapa, sí. no hay nada, no hay Ujú. nada. Y poco a poco uno lo va construyendo. Entonces yo quiero que tú nos des unos últimos consejos a esos papás que capaz sentimos que estamos tarde para retomar esa relación, para sanar con nuestros hijos. O sea, ¿qué últimas palabras le diría a esa mamá o ese papá que está todavía, que quiere ya, que quiere, ya está listo para tomar decisiones, para ayudar a ese hijo, pero no sabe por dónde empezar? Sí. Yo creo que cada hijo va a marcar el camino. Hay que dar el primer paso. Da ese primer paso. Si ya tú sientes que estás listo porque saliste o estás empezando a ver la luz fuera de esa tormenta, empieza a caminar, empieza a acercarte, a ver, a conocer sus intereses, a ver de qué manera tú puedes ir creando esos puentes de conexión, siempre partiendo de el comunicar que antes no se pudo, pero que ahora sí. Nunca es tarde para volver, nunca es tarde para decir lo que fue y lo que hoy siento. Nunca es tarde para hablar desde un lugar vulnerable con nuestros hijos, para darnos el permiso y darles el permiso a ellos de tener estas conversaciones difíciles con nosotros.
pero tengámoslas nosotros primero también. Démonos el permiso de tener esas conversaciones difíciles. Escribe en un diario, ten conversaciones contigo misma y en esas conversaciones empieza a cacharte a ti mismo, a atraparte en ese diálogo interno que solo es negativo y piensa, ¿y si no fuera así? ¿Y si todo no saliera mal? ¿Y si las cosas empezaran a salir bien? ¿Cómo sería? Yo creo que ahí empezamos a creernos esa otra realidad. Totalmente. O sea, lo que piensas te hace sentir y lo que sientes te hace reaccionar y uno puede cambiar eso a lo largo de la vida. Nunca es tarde y vamos a estar claros, cometemos errores. El ser humano comete errores. No tenemos la guía, el mapa, nadie te da los pasos a seguir ni la receta perfecta de la vida. Ya, no vamos a estrellar, perdonémonos una vez por todas y enseñémonos a nuestros niños a perdonarse también y a sanar. No pasa nada si uno regresa al pasado para sanarlo y decir, ven acá, esto pasó, vamos a validarlo y vamos a ver el presente, vamos a mirar hacia adelante, sin ignorar lo que pasó. Exacto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a caminar como familia? Y me quedo con que ser vulnerable ante un hijo no te hace menos su padre o su madre. No te quita autoridad. Al revés, te la refuerza. Y esa es la lección que yo le quiero dar a mis hijas. Yo soy un ser humano que me equivoco, pero que en verdad mi intención es hacerlo lo mejor posible y me voy a caer y me voy a levantar. Y me voy a caer, pero me voy a levantar. Entonces, bueno, gracias por este hermoso podcast. Gracias a ti por tenerme. No, creo que hay muchas mamás que van a decir, listo, hoy me levanto porque me levanto. Seguro, ojalá que así sea. Y a mis hijos también. Cuídense mucho, espero que les haya gustado.